Buenos días, aquí estamos con Amira Morales, vicepresidenta de la empresa CCBEX. Y ahorita te voy a hacer algunas preguntas, un poco para ver cuál es la problemática que experimentan las MIPES y las startups con lo que vendrían a ser los temas financieros. Entonces, la primera pregunta no vendría a ser, ¿qué te motiva a tener una empresa propia? ¿Y dónde ves a CCBEX en un futuro? Ah, buenas tardes, un gusto estar acá. Para responder a la primera pregunta, diría que lo que me motiva de tener una empresa propia es el poder entregar valor a la sociedad de una manera en la que yo tengo el control directo. Entonces, creo que lo importante de ser empresario es el tener dirección hacia un propósito que llegue y tenga un impacto positivo en la comunidad. Y perdón, ¿cuál era tu siguiente pregunta? ¿Dónde ves a CCBEX en un futuro, justamente combinado con ese propósito? Ah, ok. ¿Cómo CCBEX va a llegar a cumplir Ujú. eso? Sí, y sobre dónde veo a CCBETS ubicada en un futuro, em, la veo como una empresa que ya ha podido establecerse dentro del mercado nacional y que probablemente esté buscando vías de expansión en nuevos mercados, pero que al menos ya en el mercado existente ya tiene una red logística, una red comercial ya consolidada. ¿Y qué limitaciones financieras consideras que le impedirían o podrían impedirle a CCBEX llegar a establecerse bien a nivel nacional y tener esa red logística? Yo creo que en cuanto a las limitaciones financieras, puede ser el hecho de no necesariamente no contar con los recursos, sino no distribuirlos apropiadamente. Creo que eso ya parte de una organización financiera propia e interna de la empresa, que muchas veces se maldistribuye los gastos, las iniciativas, y creo que eso podría jugarle en contra a CCBETS, ya que actualmente no tenemos una estructura clara para reorganizar nuestras finanzas. Y hoy en día, entonces, ¿cómo hacen ustedes para tomar las decisiones financieras? ¿Qué parámetros o qué criterios, son los que utilizan para basarse? Ah, no sé. Bueno, retomando, actualmente me has comentado de que no tienen un sistema ordenado para distribuir sus recursos financieros, pero quisiera saber qué criterios o qué parámetros utilizan para, o sea, en qué se basan para tomar decisiones financieras en CCBEX hoy en día que no tienen esa estructura. ¿Qué criterios son los que toman para poder decir, aquí vamos a invertir, esto vamos a comprar, ¿no? O nos vamos a financiar de esta manera? Ujú. Bueno, idealmente eso debería estar relacionado con los gastos y los ingresos esperados y un análisis de la rentabilidad actual versus a la proyectada, pero internamente no se tiene todavía ese proceso y solamente se hace con los ingresos que podría em, derivarse de emprender una iniciativa, pero no existe una comparación entre alternativas. Y yo creo que eso perjudica bastante a CCBETS porque hace que se tome una decisión en base a una opción y no considera o el costo de oportunidad, que también es importante para elegir objetivamente la mejor opción. O sea, se podría decir que el sistema que siguen hoy en día es primero tomar la decisión financiera y luego evaluarla como ya estando tomada. Em, no necesariamente se evalúa antes y también después, pero el tema con el antes es que em, no es tan minucioso
como debería, porque como te digo, no considera otras opciones y no lo hace un cálculo respectivo a profundidad en comparación de nuestros gastos y eso solamente se hace, mira, si es que importamos estos productos, podríamos obtener un tanto por ciento de utilidad. Y a primera vista eso puede sonar bien, pero si es que lo comparamos con más alternativas, quizás ese tanto por ciento de utilidad no suena tan rentable o de repente solamente se toma en cuenta lo del porcentaje de utilidad, pero no se toman otros factores en consideración no financieros como por ejemplo la disponibilidad de demanda, la intención de compra. Entonces, creo que falta ese proceso sistemático que involucre distintas alternativas, incluyendo el costo de oportunidad. Ya, perfecto. Eh, entonces tengo por entendido de que no tienen un registro histórico de ventas y esto para determinar los montos de compra. Bueno, no hay un registro de venta per se de nosotros, de la empresa, pero, o sea, consolidado me refiero, pero sí hay un registro individual, pero debería estar consolidado, como lo mencionas. Eh, ¿Han tenido alguna vez algún problema financiero? ¿Cuál ha sido el último que han tenido? Un problema financiero, bueno, un problema financiero no en el sentido de no tener los recursos, sino de haber evaluado mal la rentabilidad. Para darte un ejemplo, se está importando productos de una línea nueva que se iba a ingresar al mercado y los costos no estaban conforme al precio. Entonces, en algunos productos incluso teníamos pérdidas y se tuvo que hacer toda una revaluación financiera de no solamente el costo de compra, sino también el costo de transporte internacional y más allá del costo internacional de transporte, sino el costo de transporte nacional. Entonces se tuvo que ver esas cositas extras que eran añadidos al valor de compra para poder hacer una fijación nueva de precios que realmente nos permita obtener ganancias. ¿Y al final llegaron a resolver el problema? ¿Ha vuelto a ocurrir o implementaron algún proceso para que no suceda en el futuro? No se implementó ningún proceso, debería de haberse implementado, pero todavía no se tiene ningún proceso. Y en cuanto al tema de que ha vuelto a ocurrir o no, ha sucedido que muchos de los precios habían sido fijados conforme a lo que era el precio de mercado y no necesariamente considerando el costo y simplemente considerando el precio de la competencia, lo cual estaba mal y por eso teníamos pérdidas. Em, perdón. Ya, entonces, eso evidentemente ha traído problemas en el pasado y con respecto al presente, la revaluación financiera que se hizo de los precios y de los nuevos precios fijados se perdió. Entonces, digamos que sí hay un tema de organización interna de dónde ubicar los archivos, de cuál es el consolidado, de los procesos internos que mencionas y todo esto. ¿Dirías que ese es el principal problema financiero que tiene SSBX actualmente o hay algún otro problema que consideres que sea inclusive más importante? Em, bueno, no, diría que el problema financiero principal de CCBEX es el manejo del presupuesto, o sea, la distribución del presupuesto. Ese es el principal problema. Se invierte en iniciativas que no necesariamente son las más adecuadas en cuanto a rentabilidad. ¿Y qué crees que haría falta para poder resolver ese problema? ¿Cuál crees que sería lo que actualmente les está faltando a CCBEX para poder implementar ese presupuesto? Bueno, principalmente la organización interna, y una vez que ya tengamos organización interna de saber dónde están los documentos, ubicarlos fácilmente entre
los pendientes y los archivos, tener procesos internos que nos permitan evaluar las alternativas y llegar a la mejor decisión. Entonces creo que consecutivamente esos serían los pasos ideales. Bueno, mira, eso fue todo. Muy agradables todas tus respuestas, nos has ayudado un montón y quería agradecerte nuevamente por haber participado en la entrevista y nada, espero que tengas un excelente día. Ok, muchas gracias, un gusto.